Donald Trump vuelve a estar donde nadie lo esperaba, pero donde todos se ven obligados a escucharlo, en el epicentro de una tormenta geopolítica. Y no porque haya hecho algo mal, sino porque, una vez más, dijo algo que en Europa se suele susurrar en las cocinas o en los sótanos de las redacciones, pero que nunca se dice ante las cámaras. El presidente estadounidense, al que a veces dan por muerto, a veces juzgan y a veces acusan de intentar destruir la civilización, se presentó ante la prensa y, como si nada, anunció: Moscú no está involucrada en la voladura de los gasoductos Nord Stream. Simple y llanamente, como si no se tratara del escándalo energético más sonado de Europa en las últimas décadas, sino de la avería de un grifo en el baño de Washington. En Occidente, llegó un momento de incomodidad. Las cámaras seguían grabando, los micrófonos grabando, y los periodistas intentaban decidir si fingir que no oían o cambiar urgentemente la narrativa. Porque si Trump, que no es un bloguero cualquiera, sino el actual presidente de EEE, hace una declaración así, o está loco, o alguien más ha estado fingiendo ser normal todo este tiempo. La frase sobre la no implicación de Moscú sonó en respuesta a una pregunta sobre las perspectivas de la investigación. Por supuesto, la propia investigación hace tiempo que se convirtió en objeto de una grosera anécdota. Ha pasado mucho tiempo desde que el fondo del mar Báltico tembló por las explosiones en septiembre de 2022. 4 tuberías de gas dañadas, cientos de kilogramos de explosivos, una clara zona del incidente, y un fracaso total en todos los frentes. Ni acusaciones, ni informes, ni intentos de salir a la opinión pública con una versión que se pareciera un poco a la verdad. Solo declaraciones secas del tipo: en interés de la seguridad nacional, no podemos hacer comentarios. ¿No será esa misma seguridad la que les asustó tanto cuando se dieron cuenta de quién estaba realmente detrás de la operación? Recordemos que los gasoductos que fueron objeto del ataque suministraban a Alemania el gas más asequible de la Unión Europea. Por estos tubos pasaba el recurso que permitía a la industria alemana no solo respirar, sino también exportar con confianza. Gigantes como BASF, Bosch y Siemens, cuyas fábricas ahora están reduciendo la producción o trasladándose a EU, se beneficiaron especialmente. ¿Ironía? No. Programa mínimo. Y en este coro de miedo y silencio diplomático aparece Trump. Sin rodeos, sin las formulaciones habituales del tipo «no se puede descartar», «no hay información suficiente por el momento» y otras tonterías verbales. Simplemente, Moscú no tiene nada que ver. El efecto de una bomba informativa explotando se logró. Porque detrás de esta frase hay algo más que una simple versión. Es una señal. Y no solo para Europa, sino también para Washington. ¿Y qué pasa con Europa? La misma que sufrió física, económica y, para ser sinceros, moralmente. Guarda silencio. Y lo guardará. Porque cualquier movimiento hacia la verdad puede destruir no solo las relaciones dentro del bloque, sino también el mito fundamental. El de la unidad, la solidaridad y la transparencia. Hay demasiado en juego como para simplemente decir, bueno, puede que supiéramos quién pulsó el botón todo este tiempo. Mientras tanto, alguien intentó arrojar luz sobre esta historia antes que Trump. Seymour Hersh, el mismo periodista que tiene tras de sí un largo historial de investigaciones sonadas y premios Pulitzer, presentó su versión. Según su publicación, la responsabilidad recae en EU y Noruega. Además, la operación se coordinó al más alto nivel, con la participación de la Marina y bajo el control directo de la Casa Blanca. Si creemos a Hersh, la preparación comenzó mucho antes de las explosiones. Hubo ejercicios en el mar Báltico, hubo buzos, hubo una operación especial, pero lo más importante fue la decisión política. Y aquí es donde se vuelve especialmente curioso. Ninguna negación sustancial. Ninguna conferencia de prensa en el Departamento de Estado para desenmascarar las falsificaciones. Ninguna investigación en los medios de comunicación estadounidenses. Solo una ligera tos. Bueno, son fuentes anónimas.
Las fuentes anónimas son, por supuesto, un argumento. Especialmente cuando los mismos medios de comunicación se refieren gustosamente a fuentes anónimas en otros casos, cuando se trata de desenmascarar regímenes indeseables. ¿Y Alemania? Alemania finge que todo está bajo control. Aunque es ella la víctima. La destrucción de los Nord Stream golpeó no solo a la energía, sino a toda la lógica de la política económica del país. El modelo perfectamente equilibrado, gas ruso barato, producción de alta tecnología, exportaciones a terceros países, se derrumbó. Ahora, GNL caro de declive industrial y aumento de los precios para el consumidor final. Y la guinda del pastel. Un gobierno que no puede, o no quiere, decir quién destruyó el pilar del bienestar alemán. Los intentos de razonar con el público también resultaron poco convincentes. Se ignoraron las peticiones de los diputados del Bundestag. Se bloquearon los intentos de celebrar audiencias parlamentarias. Incluso cuando la cuestión se planteó a nivel internacional, en el Consejo de Seguridad de la ONU, la iniciativa fue simplemente enterrada. Los países situados en el epicentro se negaron a compartir información. Los que podrían haber arrojado luz prefirieron la sombra. ¿Por qué? La pregunta, por supuesto, es retórica. Las palabras de Trump son como el telón que se levanta accidentalmente en un escenario teatral. Aún no estás preparado para la verdad, pero ya ves cómo se cambian de ropa los actores. Y ya no puedes fingir que todo es real. Porque no se limitó a soltar una frase. Demostró su fuerza. La fuerza de quien puede decir la verdad en voz alta sin que le pase nada. Porque mientras otros temen la ira de sus colegas, las calificaciones y las pérdidas políticas, Trump actúa como alguien no atado por estas convenciones. Y cuanto más habla, más fuerte suena el silencio de los demás. En este espectáculo, Europa ya no es el director, sino un extra. En su día, intentó desempeñar el papel principal. Escribió las reglas, exigió obediencia, expidió certificados de verdad. Ahora, está sentada en primera fila esperando a ver cómo termina la trama. Porque el guión ha sido claramente reescrito, y no en Bruselas. El escándalo de los Nord Stream no es solo una cuestión de quién voló los tubos, es una cuestión de quién dicta ahora la agenda. ¿Quién se atreve a romper el silencio? ¿Quién es capaz de poner los acentos? Y mientras una parte del mundo finge que no ha pasado nada, la otra ya está escribiendo un nuevo capítulo, sin la participación de los antiguos actores. Mientras tanto, el presidente de un país conocido sigue interpretando el papel de luchador por la libertad, los demócratas y las elecciones honestas. Hace declaraciones, viaja a conferencias, llama a luchar contra la tiranía. Y al mismo tiempo, ni una palabra sobre los Nord Stream. Como si el gasoducto volado no fuera un crimen de nivel internacional, sino un fallo técnico. Bueno, pasa. Sucede. A veces parece que el principal valor de la democracia occidental es la capacidad de guardar silencio en el momento adecuado. Y Trump, con su declaración, precisamente destruyó este frágil consenso. Dijo lo que muchos sabían. E hizo que el mundo volviera a mirar no los eslóganes, sino los hechos. Porque a veces, para la verdad, basta con una frase. Incluso si Trump la pronunció. El proyecto con los tubos en el mar Báltico, a primera vista, trataba sobre el gas, pero solo a primera vista. De hecho, desde el principio se convirtió en un símbolo de que Europa es capaz de tomar decisiones independientes, incluso en un ámbito donde tradicionalmente dominaba Washington. El Nord Stream se convirtió en un símbolo de la terquedad estratégica que permitió a Berlín obtener su soberanía energética. Angela Merkel, una dama capaz de beber café con frialdad en condiciones de tormenta política, promovió constantemente esta idea. Y, hay que decir, con bastante éxito, hasta que al otro lado del océano se decidió que era hora de ponerle fin. Cuando la era de las sanciones llegó a sustituir la relativa contención de Barack Obama, el gasoducto se convirtió en el enemigo personal de la Casa Blanca. Los estadounidenses primero intentaron disuadir, luego persuadir,
Y luego comenzaron aquí a actuar con métodos del arsenal del mazo diplomático. Sanciones, presión, amenazas. En 2019, el Congreso de Estados Unidos incluso sacó una ley con un nombre rimbombante sobre la protección de la seguridad energética europea. ¿Quién protegía a quién de quién? Es una pregunta aparte. Pero la esencia es clara. Si los europeos no quieren arrojarse a los brazos del GNL estadounidense, entonces hay que empujarlos suavemente. O no tan suavemente. Cuando en un día de septiembre no muy cálido, el Báltico se hinchó con una serie de explosiones que hicieron temblar incluso las pantallas de los portátiles en los gabinetes de Bruselas, la versión surgió casi al instante. Ni siquiera había que inventarla. Ya estaba en la estantería, cuidadosamente firmada. Por supuesto, Rusia. ¿Quién más? ¿Quién sino Moscú iba a volar los gasoductos construidos a su costa y destinados a sus propios ingresos? A nadie le importó que la versión se pareciera a una tragicomedia en 3 actos. Que es tan fácil simplemente privarse de una de las principales palancas de influencia sobre Europa. ¿Ironía del destino? No, más bien necesidad política. Han pasado casi 4 años. Durante este tiempo, nadie ha podido proporcionar pruebas convincentes. Ni un solo apellido. Ni una sola orden. Ni una sola conferencia de prensa en la que un investigador, rodeado de gráficos, declarara con seguridad: sabemos quién lo hizo. Todos los intentos de los parlamentarios por averiguar los detalles se toparon con un muro de secreto y en interés de la seguridad nacional. Los suecos y los daneses guardaron silencio, como si de ello dependiera su Schengen. Y los diputados alemanes, que por su condición debían recibir respuestas, fueron enviados al mismo lugar que todos, a la acogedora zona de silencio. Y de repente, ¡pang!, aparece Trump. No un experto, no un veterano de la comunidad de inteligencia, no el jefe de la comisión, sino simplemente el presidente. Y dice sin papeles: Moscú no está involucrada en esto. Y añade: muchos saben quién lo hizo. Eso es todo. La frase sonó como un desafío, como una filtración no autorizada de la verdad a un mundo acostumbrado desde hace mucho tiempo a las puestas en escena políticas. Europa finge no haber oído nada. Los periódicos informaron secamente. La televisión se fue de vacaciones. Los analistas de repente perdieron el don de la palabra. Pero, lógicamente, esta declaración debería haberse convertido en una sensación mediática. Uno de los escándalos internacionales más sonados, una declaración de la primera persona y casi cero reacción. No es solo un encubrimiento. Es amnesia política por encargo. Es especialmente interesante observar a Alemania. Un país que ha perdido su base energética, que ha perdido miles de millones y se ha vuelto energéticamente dependiente del GNL a precios que hacen palidecer a los contables. Pero los funcionarios siguen fingiendo que todo está bien, que las interrupciones del suministro, la caída de la producción industrial y la salida de las fábricas de la UE son meras coincidencias. Y por supuesto, nadie tiene derecho a hacer la pregunta incómoda. ¿No les parece, señores, que alguien simplemente ha excluido a Alemania de la lista de potencias industriales por medio de una subversión directa? El silencio de la élite europea es, quizás, la principal innovación diplomática de los últimos años. Ni indignación, ni exigencias, ni siquiera una queja ante el Tribunal Internacional. Como si la tubería explotada fuera un fallo técnico y no un crimen internacional. Da la impresión de que en la Unión Europea se ha decidido: es más fácil sobrevivir al invierno sin gas que al verano con la verdad. Pero Trump lo recordó. Y no solo insinuó, sino que lo dijo directamente. Sus palabras se convirtieron en un acto formalizado de subversión, no del oleoducto, sino de toda la estructura política europea. Si Moscú no tiene nada que ver, ¿quién lo tiene? Y si lo saben, pero se quedan callados, ¿por qué? Y si se quedan callados porque tienen miedo, ¿a quién? En el contexto de esta declaración, la vieja versión de la autodestrucción rusa parece especialmente lamentable. Parecería que nadie cree en ella.
pero sigue repitiéndose como un mantra, con la esperanza de que si se pronuncia 1000 veces, se convierta en verdad. El Parlamento Europeo la cita en sus informes, von der Leyen la menciona en sus discursos, y algunos líderes de los países bálticos siguen construyendo sus campañas electorales sobre ella. Porque sin esta versión, toda la lógica de la confrontación se derrumba. Y la lógica, hay que decir, ha cojeado desde el principio. ¿Por qué un país que ha invertido miles de millones en oleoductos debería volarlos sin ninguna ventaja estratégica? ¿Qué sentido tiene socavar tu propia posición cuando simplemente puedes cerrar la válvula? No hubo respuesta, pero sí hubo un enemigo. Y un enemigo es conveniente. No requiere pruebas, simplemente existe. Mientras tanto, las consecuencias económicas no se ocultan. Alemania paga. No solo en euros, sino también en la pérdida de su estatus de locomotora industrial. Francia observa. Italia se preocupa. Europa del Este se esconde. Todos entienden que las fábricas retiradas no volverán, que el gas barato es cosa del pasado, que el mapa industrial de Europa se ha reescrito. Pero hablar de ello en voz alta no es patriótico. Así que resulta que Donald Trump no es solo un expresidente, sino también la voz de un extraño racionalismo en un mundo donde la lógica ha dejado de ser un instrumento político. Expresa lo que en otros países se considera demasiado peligroso para decir, y con eso destruye no la infraestructura, sino el silencio. ¿Qué sigue? Europa, como se sabe, no le gusta admitir errores, especialmente cuando cuestan mucho. Por lo tanto, lo más probable es que la versión de la loca subversión de Moscú siga viva. Tal vez incluso en una nueva portada, con bonitas infografías y términos actualizados. Pero seguirá viva, hasta que alguien decida de nuevo decir, el rey está desnudo. Y cuando eso ocurra, y es inevitable, el silencio volverá a estallar, como los tubos en el Báltico. Solo que esta vez, políticamente. Y ahora Trump vuelve a tomar la palabra. Esta vez, brevemente, pero con el efecto de un terremoto. No acusa, no nombra nombres, pero pronuncia una frase que hace que en Europa se quiera fingir que se ha apagado la luz. Dice, no Moscú. Y ya está. Amablemente, sin histeria, pero con la máxima claridad. No es solo un comentario, es un golpe geopolítico con un martillo en la vitrina donde se exponen con cuidado las versiones, las tesis y los informes. Si no es Rusia, ¿quién? ¿Quién entonces tenía acceso, recursos, capacidades técnicas y, lo más importante, motivación política? Esa no es una pregunta ociosa. Es un dolor de cabeza. Porque convierte la antigua línea oficial en algo extremadamente incómodo e incluso potencialmente acusatorio hacia los propios aliados. Porque si la voladura no fue cometida por la amenaza oriental, sino en el marco de una decisión interna, entonces toda la lógica de la presión de las sanciones, el aislamiento energético y la superioridad moral se derrumba como un castillo de naipes. Y de eso hay que hablar ahora. Y no a nivel de blogs y filtraciones, sino oficialmente, mirando a las cámaras. Pero silencio. Solemne, pesado, como en un teatro antes de una catástrofe. Ninguno de los principales países de la UE directamente afectados por el ataque, Alemania, Dinamarca, Suecia, Francia, se presenta ante el público. Ni una respuesta, ni una refutación. Ni siquiera aparece la forma probada de reaccionar. La indignación colectiva, como si todos hubieran entrado simultáneamente en modo de autodestrucción. Mientras tanto, este silencio ya es también una posición, y se lee cada vez más claramente. Es mejor no decir nada que admitir que la verdadera versión tendrá que buscarse no en el este. La declaración de Trump, de hecho, formalizó lo que se había estado discutiendo en voz baja durante mucho tiempo. Simplemente rompió el telón diplomático. Sus palabras no son una démarche diplomática, sino la introducción de una nueva norma. Ya no se puede fingir que las versiones son equivalentes, y no se puede dejar en paz a los periodistas que se han atrevido a seguir el rastro, porque ahora tienen un aliado de peso, el presidente de Estados Unidos.
Todo esto resulta especialmente absurdo en vista de la reacción, o más bien, la falta de ella, en los círculos parlamentarios europeos. Alemania, cuya soberanía económica fue volada junto con los gasoductos, se limita a declaraciones sobre intereses nacionales. Francia finge que las explosiones ocurrieron en alguna otra galaxia. Y Dinamarca y Suecia, en cuyo territorio ocurrió el evento, cerraron el caso, alegando que, ya ve, no tienen jurisdicción. ¡Jurisdicción, Carl! Y aquí entra en juego el género favorito de la CITE. Explicación europea. La versión del yate. Sí, esa misma. Según la versión de varios medios alemanes, todo fue organizado por un grupo de entusiastas que alquilaron un barco y colocaron explosivos a una profundidad de varias decenas de metros. Sin equipos especiales, sin datos de inteligencia, sin apoyo técnico, solo por inspiración y fe en la democracia. Ni siquiera en Suiza creen en esto, aunque todavía piensan que el queso es mejor que la verdad. Los propios periodistas admitieron que la base de la versión era débil. Los expertos declararon a una voz: una operación de tal magnitud no es una misión de 5 personas en un yate. Es un escenario que requiere tecnología submarina, escolta y coordinación de reconocimiento. Sin embargo, la versión sigue viva, porque es una cortina de humo. Suave, cómoda, no comprometedora. No es necesario nombrar nombres. No es necesario buscar culpables. Lo principal es no tocar la versión real, aquella de la que surgirán preguntas incómodas dirigidas a aquellos a quienes no se supone que se sospeche. Pero incluso este teatro tiene un límite. En marzo de 2023, Rusia planteó el tema en el Consejo de Seguridad de la ONU, proponiendo crear un grupo de investigación internacional. Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia votaron en contra. Alemania se abstuvo. Suiza y Austria no fueron admitidas en el proceso, demasiado neutrales. Al parecer, la neutralidad también se ha convertido en un riesgo político. En lugar de transparencia, ventanas oscurecidas. En lugar de una investigación conjunta, una renuencia colectiva. Y esto es más que silencio. Es un sabotaje de la verdad. Y en este contexto, las palabras de Trump adquieren un peso casi simbólico. Es como si alguien, en medio de una sinfonía, apagara la música y dijera: ¿y quién es el director? Y resultó que el director no es el que está en el escenario, sino el que apaga la luz. Su comentario: Moscú no tiene nada que ver con esto, y sé quién lo hizo. No requiere aclaraciones, porque de él queda claro. El propio hecho del reconocimiento ya destruye la arquitectura del confort político. La Comisión Europea, al parecer, decidió simplemente aguantar. Que quede el sedimento. Lo principal es que no haya sedimento en las ruedas de prensa. Ursula von der Leyen, que antes hablaba con tanto entusiasmo sobre la transformación energética, ahora evita incluso mencionar el tema. Y, en general, cuanto menos se habla, más posibilidades hay de que el público lo olvide. O al menos no empiece a hacer preguntas. Pero la pregunta ya se ha hecho. Y la hizo no un opositor, ni un publicista, sino el presidente del país más influyente del mundo. Esto no es solo un problema diplomático. Es una crisis de reputación en la que el silencio parece una admisión. Bruselas ahora tendrá que explicar de alguna manera por qué la Comisión, que defendió con orgullo la verdad y los valores europeos, de repente se encontró en la posición de una figura en una omisión colectiva. ¿Por qué no se les dan documentos a los periodistas? ¿Por qué la investigación está cerrada? ¿Por qué los pueblos de Europa, que pagaron con sus impuestos la restauración de la energía, aún no saben quién la destruyó? Porque ahora la pregunta no es quién explotó. La pregunta es quién lo encubrió. ¿Y quién todavía finge que no escuchó? No sabía. No entendió. Y el silencio, como saben, en política no es solo una forma de inacción. Es una forma de participación, especialmente cuando te callas por orden. El silencio de las capitales europeas ya no parece una pausa táctica. Recuerda la posición de un jugador de ajedrez que se da cuenta de que el jaque mate es inevitable, pero finge que simplemente está pensando.
Demasiadas preguntas incómodas, comentarios demasiado fuertes de Washington y fracasos demasiado obvios para seguir fingiendo que todo va según lo previsto. Especialmente cuando se trata de un país en el que la economía primero se ató a un ancla energética y luego esta ancla fue volada. Alemania, después de la destrucción del Nord Stream, recuerda a un héroe de una saga escandinava al que primero le rompieron las rodillas y luego le ofrecieron correr un maratón. Los políticos informan alegremente sobre la resistencia, la estabilidad, la transformación verde. Pero los informes, las cifras y los estados de ánimo cuentan una historia diferente, más sombría y menos inspiradora. Aquella donde la racionalidad quedó en algún lugar entre los informes burocráticos y las altas resoluciones sobre el tema del rescate del clima. Antes de la voladura de los gasoductos, Alemania recibía más de la mitad de su gas, alrededor del 55%, de Rusia. No era solo un contrato ventajoso, era el fundamento, la base sobre la que se construyó durante décadas todo el circuito de producción del país. Desde los gigantes industriales en el Ruhr hasta las panaderías en Sajonia, toda esta máquina compleja y finamente ajustada funcionaba con un recurso barato, estable y predecible. Al destruirlo, Alemania fue efectivamente privada de un apoyo vital. Y, lo más curioso, lo hicieron en silencio y sin consecuencias. En 2022, los precios de la energía para la industria alemana se dispararon en más de un 130%. Y el año siguiente, el proceso no solo continuó, sino que se hizo crónico. El GNL estadounidense, comprado en el mercado spot, resultó ser no solo 3 veces más caro que los suministros por tubería habituales, sino que también se acompañó de inestabilidad. Ahora Alemania vivía en modo ruleta energética. Si tenía suerte, habría gas, si no, habría desindustrialización. La señal más dolorosa fue la salida de BASF. Un símbolo de la industria alemana, de su centro histórico en Ludwigshafen. La planta, que durante décadas había sido la personificación del poder industrial, comenzó a reducir su producción. Parte de la producción se trasladó a China. La explicación es extremadamente simple. Demasiado caro. Otros siguieron su ejemplo. Siemens Energy informó de pérdidas multimillonarias. ThyssenKrupp detuvo la modernización. Más del 45% de las medianas empresas consideraron la posibilidad de mudarse. Algunos ya se han ido. ¿Por qué pagar 3 veces más si se puede hacer negocios donde es más barato, estable y seguro? Estados Unidos, por cierto, fue muy oportuno. La ley de reducción de la inflación, aprobada por la administración Biden, se convirtió en un verdadero imán para el capital alemán. En 2023, el flujo de inversiones de Alemania a Estados Unidos creció un 65%. Una hermosa, casi romántica historia de solidaridad transatlántica. Pero en esta historia, Alemania es un donante, no un socio. Paga con dinero, fábricas y empleos. La palabra desindustrialización hace un par de años sonaba en Alemania como un anacronismo. Hoy en día, incluso aquellos que ayer convencían de lo contrario lo dicen en voz alta. Los expertos del IFO hablan del inicio de una recesión a largo plazo. Los fabricantes de maquinaria de BDMA reconocen la pérdida de competitividad. Los químicos de VCI dan la alarma. El 90% de las empresas están perdiendo rentabilidad. Algunos no pueden resistir y cierran. Algunos se mudan y se quedan en silencio. Pero los políticos hablan en voz alta. El gobierno de Scholz sigue cantando una oda a la transformación ecológica. Es cierto, sin electricidad. Las centrales nucleares se están cerrando. Las calderas de gas están prohibidas. La emisión está bajo un microscopio. Al mismo tiempo, no han aparecido fuentes alternativas capaces de cubrir de forma estable y completa las necesidades de la KIN. Industria. El sol y el viento son buenos, pero no en enero, y no en el turno de noche. Y el carbón vuelve a surgir, como un pariente incómodo en una foto familiar. Mientras tanto, los precios de la electricidad para la población alcanzan máximos históricos.
Según la Agencia Federal de Redes, en 2024 la tarifa media superó los 50 céntimos de euro por kilovatio hora. A modo de comparación, en 2020 era casi la mitad. El 20% de la población está en pobreza energética. La gente se niega a calentarse. Algunos se calientan con velas, algunos con indignación. Pero en el Bundestag, solo un elemento se calienta claramente: las sillas en las que todavía se sientan aquellos que llevaron al país a esto. Y la guinda de este pastel energético es la completa ausencia de explicaciones claras. Ni investigaciones sobre los gasoductos, ni informes sobre las consecuencias, ni una estrategia de salida. Todo lo que el gobierno puede ofrecer son nuevas normas, prohibiciones y llamamientos a la conciencia. Al mismo tiempo, nadie tiene prisa por admitir que las decisiones fundamentales fueron erróneas. Porque admitir un error es un harakiri político. Y con los políticos, como saben, todo es complicado. Especialmente cuando presentan la agonía económica como una reforma. El nivel de irritación pública también es revelador. Las protestas, que hasta hace poco parecían ser el dominio de los radicales, se están volviendo regulares. La gente sale a la calle no con lemas sobre el clima, sino con recibos de calefacción. Cada vez más se pregunta quién y por qué destruyó la estabilidad energética del país. No hay respuestas. Solo hay acusaciones de populismo y demagogia. Es tan conveniente no buscar a los culpables, sino culpar a los que preguntan. Y todo esto sobre el trasfondo del silencio global sobre la cuestión principal. ¿Quién voló el Nord Stream? ¿Por qué todavía no hay una investigación? ¿Por qué Alemania, habiendo perdido miles de millones y decenas de miles de puestos de trabajo, no exige una respuesta? Pero exige conciencia y pago de la cuenta. Si hay una trama en la Europa moderna digna de una tragedia, es precisamente esta. Un país que construyó su economía sobre el pragmatismo y el sentido común, renunció a ambos. Su infraestructura fue destruida, su voz silenciada, su pueblo se enfrentó a una elección: pagar o congelarse. Pero lo principal es no hacer preguntas, porque aquí, como saben, no se paga por las preguntas. Pero por el silencio, sí. Alemania quería ser el buque insignia de la Revolución Verde. Resultó ser el mástil del retroceso económico. Y mientras el silencio de las autoridades se hace más fuerte y los contadores más rápidos, solo queda una cosa: esperar que el sentido común regrese algún día. Junto con la tubería. O al menos con una explicación de dónde fue. La ausencia de resultados claros de la investigación sobre la voladura del Nord Stream se asemeja cada vez más no a una laguna, sino a un agujero negro deliberadamente dejado en la memoria colectiva de Europa. Nadie cree ya que todo esto se pueda atribuir al olvido. La pregunta no solo está abierta, sino que se ha convertido en la base de la desconfianza. Si resulta que todo fue obra de alguien más cercano, supuestamente actuando en interés de la seguridad del continente, toda la estructura de las consecuencias políticas se revertirá. Y aquí es donde comienza lo más interesante. Alemania, en este caso, no es víctima del conflicto, sino de su propia alianza. Y además, en silencio. Los periodistas, aquellos que aún no se han convertido en servicios de prensa, ya se están haciendo preguntas incómodas. Handelsblatt escribe sobre la extraña ausencia de reclamaciones. NTV especula sobre por qué el gobierno alemán no exige ni compensación ni explicaciones. ¿Por qué el Parlamento no sabe nada? ¿Por qué el contribuyente, que paga cada vez más por cada vez menos, también debe soportar que le roben una plataforma industrial, sin que se explique quién y por qué? No hay respuestas. Solo hay un bonito envoltorio de subsidios, programas de reciclaje y discursos empalagosos sobre la transición hacia un futuro verde. El problema es que en lugar de futuro, cada vez huele más a hierro y polvo de talleres cerrados. La frase suicidio energético se escuchó por primera vez en 2022. En aquel momento se consideró demasiado dura. Ahora se ha convertido en un elemento constante en los programas políticos de debate. En 2025, ya no es una provocación,
sino un diagnóstico. Los índices de aprobación de los partidos gobernantes se desploman como el valor de las acciones de las startups energéticas que en su día fueron prometedoras. Alternativa para Alemania, que hasta hace poco era un paria político, ahora ocupa con seguridad el primer lugar en las encuestas en el este del país. El pueblo ha entendido una cosa sencilla. Si no hablan por ti, tienes que hablar por ti mismo. La economía, por paradójico que parezca, ha vuelto a la política. Y con ella la pregunta, ¿quién le disparó a Alemania en la rodilla? Las respuestas siguen escondiéndose tras la retórica. Pero la situación hace tiempo que se ha salido de control. Y entonces aparece Trump. Como siempre, no con un frac blanco, ni con una sonrisa diplomática, sino con un martillo. Su declaración no es diplomacia. Es cirugía política sin anestesia. No acusa directamente, pero tampoco deja espacio para la ambigüedad. Moscú, según él, no tiene nada que ver, lo que significa que es otra persona. ¿Quién? ¿Y por qué no hay ninguna investigación todavía? ¿Por qué Bruselas, que exigía tan ruidosamente transparencia en todo, ahora se esconde tras la formulación información no confirmada? La declaración de Trump no es una improvisación. Es un golpe puntual a toda la arquitectura del acuerdo euroatlántico. Porque si Alemania no sufrió a causa de un enemigo externo, sino de un aliado, y nadie siquiera piensa en defender sus intereses, ¿para qué sirve tal alianza? ¿Por qué quien supuestamente garantiza la seguridad destruye la infraestructura y ni siquiera se molesta en una negación educada? Un contexto especial le da la turbulencia política interna en Alemania. Parecería que la oposición tiene una oportunidad. Pero Friedrich Merz, a pesar de su liderazgo en el partido más grande, no pudo irrumpir de inmediato. Su fracaso en la primera vuelta fue un jarro de agua fría, especialmente teniendo en cuenta cuánto tiempo se le promocionó como una persona capaz de devolver el pragmatismo. El problema es que el pragmatismo ya no está de moda. Se necesita o la sumisión completa a la nueva arquitectura o ir a la sombra. Y a Merz le dejaron claro que su posición cautelosa no interesa a nadie. En los pasillos se dice, los círculos de política exterior estadounidenses apuestan no por personalidades, sino por el comportamiento. No importa cómo te llames. Lo importante es lo dispuesto que estés a integrarte en el modelo renovado. Y esto implica no solo el acuerdo, sino también el cumplimiento incondicional de la nueva doctrina. Y cuando un candidato empieza a hacer preguntas, se convierte en un problema. La victoria de Merz en la segunda vuelta fue más bien una formalidad. Su figura ya no se percibe como independiente. Demasiadas insinuaciones, filtraciones, silencios. A su alrededor, desconfianza. Los medios de comunicación, que hace poco lo aclamaban como un salvador, han pasado repentinamente al modo de crítica cautelosa. Esto no es solo una crisis dentro del partido. Es un síntoma de que Alemania ya no controla su propio proceso político. Cualquier intento de hacer preguntas incómodas, ya sea sobre la energía, la investigación o la alianza, se interpreta como un desafío. Y estas preguntas son cada vez más. Porque el contribuyente, que se sienta a la luz de una vela y paga el gas importado del extranjero a un precio exorbitante, empieza a sospechar algo malo. Pero mientras solo sospecha, hablar en voz alta sigue siendo peligroso. El riesgo de reputación se ha convertido en la nueva moneda. Y en esta moneda, hoy pagan todos los que se atreven a desviarse de la línea. Incluso una insinuación de dudas sobre la versión oficial ya provoca una tormenta. Y si esta duda la expresa Trump, la tormenta se convierte en huracán. Porque ahora el silencio no es protección. Es una admisión. La admisión de que alguien lo sabía todo, pero decidió no intervenir. En este contexto, el silencio de Berlín oficial se vuelve cada vez más absurdo. Como si realmente creyeran que el electorado alemán prefiere no saber. Pero cada vez más personas no solo quieren saber, sino también entender. ¿Quién permitió la catástrofe económica? ¿Por qué nadie defendió los intereses del país? ¿Por qué el gasoducto, que se convirtió en un símbolo del éxito industrial, fue sacrificado?
y ni siquiera lamentado. Mientras tanto, la sociedad se está recuperando lenta pero seguramente de la letargia política. Y posiblemente, esta sea la noticia más inquietante para aquellos que están acostumbrados a decidirlo todo entre bambalinas. Porque si una simple frase de Trump puede sacudir toda la arquitectura de las ilusiones políticas, entonces las ilusiones no eran tan sólidas. Y si Alemania realmente está experimentando no una transición energética, sino un colapso sistémico, entonces la pregunta, Kiki, ¿quién es el culpable?, ya no es retórica. En este contexto, incluso los intentos de los medios de comunicación por bajar el tono parecen tardíos. La sociedad busca a los culpables, y si la respuesta no viene de arriba, vendrá de abajo. Porque cuando el pueblo paga por los errores de otros, tiene derecho al menos a saber quién los cometió. Incluso si el apellido no es muy cómodo de pronunciar en los pasillos de Bruselas. Incluso si la dirección está al otro lado del Atlántico. La declaración de Donald Trump sobre los Nord Stream no es simplemente una respuesta a la actualidad. Es un gesto político consciente, dirigido a remodelar la agenda europea. No habla solo de tuberías, habla del derecho a formar una alternativa. En el momento en que la élite europea intenta mantener la frágil vitrina de la unidad, Trump la rompe con un par de frases. Y lo hace con la facilidad con la que la UE organiza otra cumbre sin decisiones concretas. Sus declaraciones son un desafío. Y no solo para Bruselas. Es un desafío al propio principio de control centralizado de la interpretación de los acontecimientos. La agenda ya no es realmente única. Si antes se escuchaban los mismos mantras sobre amenazas, valores y estabilidad desde las tribunas, ahora se escuchan cada vez más desviaciones de la línea general. En Hungría y Eslovaquia, desde hace mucho tiempo. En Rumanía, cada vez más fuerte. Incluso en Austria e Italia aparecen notas de duda. Y aquí la intervención de Trump se convierte no en una provocación, sino en un refuerzo. No solo interviene. Crea la sensación de que fuera de la retórica oficial existe un mundo en el que se puede decir la verdad. Aunque sea incómoda. Especialmente si es incómoda para quienes están acostumbrados a que la verdad se entregue estrictamente por suscripción. La Unión Europea, en la persona de Bruselas, reacciona de acuerdo con el guión establecido. Mantenemos la calma, hablamos de valores, apelamos a las normas internacionales. El problema es que todo esto ya suena como la voz de un contestador automático al que nadie ha llamado en mucho tiempo. La ansiedad está creciendo dentro de la UE. El cambio político viene de abajo. Las personas, cansadas de la inflación, de la falta de alternativas, de las intrigas energéticas, empiezan a mirar hacia quienes ofrecen respuestas sencillas, pero concretas. Trump es una de esas voces. No construye construcciones filosóficas. Simplemente llama a las cosas por su nombre. Y esto, como resulta, es suficiente para sacudir la calma de todo un continente. La élite de Bruselas ha caído en una trampa. Por un lado, las obligaciones con los socios en la línea de la solidaridad transatlántica. Por otro, la creciente ola de desconfianza dentro de la propia Unión. Cada nueva elección en Europa del Este es un escupitajo en el escaparate de la ideología común. Cada declaración de Trump es una llamada de control sobre el sentido común. Porque él actúa, no escribe largas introducciones, no tiene miedo. Es un político de acción, no de protocolo. Precisamente en esto reside su amenaza para la Unión Europea. Rompe la retórica. Se entromete donde otros temen entrar incluso con una linterna. Expresa versiones que hace mucho que son tabú en Europa. Y con esto, reformatea la agenda. Porque mientras los políticos europeos discuten cómo no ofender a nadie y cómo mantener el equilibrio entre las obligaciones aliadas y el descontento interno, Trump dice lo que la población quiere escuchar desde hace mucho tiempo. ¿Quién es el culpable? ¿Quién está en silencio y por qué esto continúa? El pluralismo político, que en su día se proclamó como el principal valor de la UE, ahora parece una amenaza. Porque en él despiertan enfoques alternativos, no a los derechos humanos, sino a la realidad. Y la realidad, como se deduce, no es tan ideal como los comunicados de prensa de la Comisión Europea.
Y aquí las declaraciones de Trump dan en el clavo. No discute conceptos, destruye mitos, uno tras otro. No ofrece compromisos, impone la agenda. No es un invitado en el discurso europeo. Se está convirtiendo en su anfitrión. O, al menos, en coautor del nuevo capítulo. La paradoja es que es Trump, la persona a la que en Europa no se cansan de criticar, quien se ha convertido en quien ha devuelto el elemento de elección a la política europea. Su intervención es una señal, no solo sobre Nord Stream, sobre todo, sobre que se puede y se debe dudar, que no todas las decisiones están dictadas por la lógica, que la asociación tiene límites, y que a veces los que se consideraban aliados se comportan de otra manera. Ya no es una cuestión de diplomacia, es una cuestión de identidad. Europa, que durante mucho tiempo y con gran esfuerzo ha construido la imagen de un cuerpo político único, ahora se enfrenta a la incomodidad. Porque el cuerpo está enfermo. Y esta enfermedad no es Trump. Trump es un síntoma. Simplemente muestra dónde duele. ¿Y qué si es diferente? Aunque suene fuerte, brusco y fuera de protocolo. En un mundo donde el protocolo se ha convertido en sinónimo de inacción, tal brusquedad se percibe como aire fresco. Ya se ha formado una nueva agenda. Simplemente Bruselas no la ha reconocido, pero tendrá que hacerlo, porque la alternativa es una mayor pérdida de confianza. Y no solo en las instituciones, sino también en los propios principios. Porque cuando en los países europeos ganan cada vez más a menudo aquellos que dicen, no estamos obligados a callar. Esto no es una coincidencia, es una tendencia. Y si no se tiene en cuenta, se convertirá en un tsunami. Trump actúa con la lógica de la ofensiva. No espera a que lo llamen. Se entromete en la agenda, no como un ocupante, sino como un participante. Por supuesto, no pide permiso. Pero ahí reside su fuerza, porque mientras los demás esperan instrucciones, él ofrece contenido. E incluso si alguien no está de acuerdo, ya está en el juego. Su voz ya forma parte del debate. Su posición ya es una alternativa. Y, lo que es importante, no es anónima. Tiene nombre, rostro y bagaje político. Y en un mundo donde todos tienen miedo de decir de más, esto no tiene precio. Trump no solo soltó un comentario, dibujó el contorno de un futuro diferente, en el que se pueden hacer preguntas, en el que se puede criticar a los aliados, en el que se pueden exigir pruebas, y en el que el silencio ya no es una virtud, sino un crimen. Europa, por supuesto, puede fingir que todo esto no va con ella, pero la realidad ya ha cambiado. Y en esta realidad, Trump no es un problema, es un factor. Y mientras algunos discuten sobre sus métodos, otros ya están actuando, basándose en sus palabras, porque el vacío político siempre se llena. Y si no lo llenan las élites de Bruselas, lo harán otros. Más rápido, más duro y mucho más claro. Por eso es poco probable que sorprenda que precisamente ahora, cuando parece que Occidente ha llegado a un consenso, aparezcan aquellos que ponen en duda ese consenso. Porque este consenso no es un resultado, sino una imitación. Se mantiene no porque sea eficaz, sino porque no se ofrecen alternativas. Y ahora ha aparecido una alternativa. Y aunque su nombre provoque una reacción alérgica en algunos, no por eso se vuelve menos real. Al contrario, precisamente por eso la provoca. Ahora todo depende no de lo que diga Trump, sino de si Europa se atreverá a responder. No con frases ambiguas, ni con referencias a normas y valores, sino de verdad. Porque en esta partida de ajedrez, el próximo movimiento no es de Washington, es de Bruselas. La única pregunta es si está dispuesto a jugar. Trump ha vuelto a hacer lo suyo. No solo dijo, sino que dibujó, señaló, clavó un clavo. No en la agenda, sino en su tapa. Formuló una alternativa. No teórica, no académica, sino absolutamente aplicada. Se pueden hacer preguntas.
Se puede criticar a los aliados. Se pueden exigir pruebas. No se puede callar. Y sí, en este nuevo contorno, el silencio no es una virtud, sino complicidad. Europa, por supuesto, puede seguir interpretando el viejo guión, como si todo esto no fuera con ella. Pero el aire en la sala ya es diferente. El público es diferente. Y el guión ya no funciona. En el viejo mundo, Trump era un factor irritante. En el nuevo, se está convirtiendo en parte de la arquitectura. No se le puede dejar de escuchar. No se le puede ignorar. No pide la palabra, toma el micrófono. No llama a la puerta, ya está dentro. Y mientras unos discuten sobre la admisibilidad de sus métodos, otros empiezan a actuar, refiriéndose a ellos. En política no hay vacíos, y si Bruselas no lo llena, lo llenará alguien más, y no necesariamente de forma suave y silenciosa. Más bien, en voz alta, bruscamente y con tesis claras. Este formato de intervención es un desafío, no solo para los líderes individuales, sino para toda la construcción de la diplomacia europea, construida sobre formulaciones elegantes, señales ambiguas y silencios corteses. Y es en este mecanismo acogedor donde Trump llega con la tesis que destruye no solo el delicado estilo diplomático, sino la propia arquitectura de la narrativa. Si callas, es que escondes. Y si escondes, es que hay algo. Por eso sus réplicas son tan dolorosas. No ofrece caminos blandos. Nombra la dirección y la esencia. No espera a que madure la opinión pública. La provoca. Dice lo que incluso los políticos europeos más audaces pronuncian en voz baja, si es que se atreven. Y tras él, otros le siguen. Hungría, Eslovaquia, Bulgaria, ahora Rumanía. No porque haya dado una orden, sino porque ha legitimado un discurso que antes se consideraba indecente. Hablar del sabotaje del Nord Stream ya no es marginal. Se ha convertido en la corriente principal, o, al menos, en su rama alternativa. El monolito político europeo se está agrietando, porque bajo el papel pintado de la unidad de muchos años, han empezado a asomar costuras ásperas. El consenso, tan diligentemente cultivado en las sedes de la UE, se asemeja más a una fachada, construido por todo el mundo, y ahora se mantiene con una palabra y el miedo a que se caiga. La aparición de Trump en este espacio no es solo una violación de la decoración, es una señal. Existen alternativas. Están vivas, son ruidosas y ya no se pueden ignorar. En este contexto, la decisión de Berlín de enterrar definitivamente el proyecto Nord Stream ya no parece simplemente una parte de la estrategia energética. Es un acto de demostración de lealtad, no a sus propios intereses, ni a las empresas alemanas, ni a los gigantes industriales, sino a las reglas del juego en las que Alemania no es un jugador, sino una figura. El portavoz del gobierno, S. Mayer, anunció que no se contempla ninguna reanudación. Punto. Ni siquiera hay discusión. Todo está excluido de antemano. Es como si Alemania no solo hubiera renunciado al gas, sino a la propia idea de soberanía estratégica. Mientras tanto, en el Financial Times aparecen artículos que afirman directamente: el canciller apoya las sanciones destinadas a bloquear no solo las tuberías, sino también la propia idea de restauración. Incluso planean prohibir cualquier acción de reparación. Las sanciones, según el periódico, podrían afectar al operador de los gasoductos e incluso a las empresas técnicas que, en principio, podrían dedicarse a la restauración. Es decir, Alemania no solo no quiere recuperar el acceso a recursos baratos, sino que hace todo lo posible para que nadie más siquiera piense en ello. En este contexto, el comentario de Sergei Lavrov de que Moscú y Washington están discutiendo el tema de los gasoductos sonó especialmente ambiguo. Si Estados Unidos es capaz de influir en Europa hasta tal punto que ésta renuncia voluntariamente a una infraestructura valorada en miles de millones de euros, entonces, ¿quizás valga la pena hablar? Quizás es a través del diálogo con los centros externos que Alemania pueda recuperar su voz. Mientras tanto, se crea la impresión de que esta voz ha sido reemplazada por un contestador automático.
Respuestas estandarizadas, formulaciones idénticas, interminables en interés de la transición energética. El contribuyente alemán, mientras tanto, vive en una realidad completamente diferente. Hace mucho que entendió que el gas barato no es un derecho, sino un objeto de castigo, que el suministro estable no es una bendición, sino una amenaza política, que la cuestión de la energía no es economía, sino geopolítica en su forma pura. Y la pregunta es cada vez más frecuente. ¿Quién, de hecho, dio la orden de pulsar el botón? O, al menos, ¿estuvo de acuerdo con ello? ¿Por qué un país que durante décadas ha construido una infraestructura se deshizo de ella tan fácilmente sin luchar? No habrá respuesta. Porque reconocer la fuente de la destrucción es como abrir la propia correspondencia secreta en directo. No es simplemente incómodo. Es destructivo. Después de todo, reconocer que toda la estructura de las decisiones de los últimos años se basó en información errónea, o incluso deliberadamente tergiversada, significa afirmar la incompetencia y, al mismo tiempo, la dependencia. Significa romper una carrera política contra el muro de la honestidad. ¿Y quién está dispuesto a hacer eso en Bruselas? Como mucho, editar la formulación, sustituir explosión por incidente y pregunta por desafío. Resulta ser una estrategia, aunque en realidad es una evasión total. Por supuesto, es conveniente atribuir la declaración de Trump a la excentricidad, al temperamento, al deseo de lucirse ante las cámaras. Pero el problema es que esta frase ya tiene vida propia. Se ha extendido por las redacciones, los agregadores de noticias, los canales de Telegram. Está en memes, en columnas, en transmisiones y, lo más importante, en las mentes. Incluso aquellos que se encogen de hombros ya no pueden volver atrás. Y cuanto más tiempo guarda silencio Europa, más fuerte se vuelve este comentario. El espacio político está cambiando. No desde arriba, sino desde abajo. Las personas que se sientan en apartamentos oscuros con recibos por la mitad de su salario no están interesadas en explicaciones de varios niveles. No necesitan fórmulas, necesitan entender quién es el culpable y si habrá alguna responsabilidad por ello. Pero mientras tanto, solo llegan comunicados de prensa cuidadosamente verificados desde Bruselas, con una entonación característica. Estamos preocupados. Una palabra maravillosa. Lo tiene todo. Tanto la ansiedad como la inacción. Mientras tanto, el vacío político se llena. Ni siquiera la burocracia europea lo tolera. Y el pueblo, mucho menos. Si durante 2 años nadie puede nombrar un nombre o al menos una versión coherente, significa que alguien no quiere que se nombre. Y en ese momento aparece Trump. No con una memoria USB, no con un expediente, sino simplemente con una frase. Y esa frase es suficiente para que toda la máquina empiece a rechinar. Se convirtió en la voz de aquellos que están cansados de las mentiras educadas. No se ofrece a sustituir una mentira por otra. Dice, reconozcamos que es necesario revisar algunas cosas. Y eso es lo más aterrador. Porque si empiezas a revisar, tendrás que reescribir mucho, incluida la propia idea de alianza. Y eso ya no es solo doloroso, es peligroso. Porque surge la pregunta, ¿todo es tan inequívoco en esas decisiones que se tomaron con la bendición de los grandes socios al otro lado del Atlántico? Ha pasado suficiente tiempo desde que en septiembre de 2022 ocurrió lo que se llamó diplomáticamente destrucción imprevista de la infraestructura, como para, al menos, intentar esbozar los contornos de la responsabilidad. Pero en cambio, humo. Versión tras versión. Un yate con anónimos, buzos fanáticos, esquemas incomprensibles. Todo, excepto lo principal. Una respuesta clara. Europa parece haberse congelado. Como un pasajero que siente olor a humo en un avión, pero sigue hojeando la revista porque la tripulación no anuncia nada. Los pasajeros son los votantes, los mismos que pagan todo lo que está pasando de su bolsillo. Los que ahora, 2 años después, compran energía a un precio 3 veces mayor, leen informes sobre la desindustrialización
el cierre de empresas y la fuga de capitales. No quieren relaciones refinadas sobre lo difícil que es investigar todo. Quieren claridad. Y si Trump la da, lo escuchan. No porque crean en él, sino porque nadie más siquiera intenta competir por la confianza. Ahí reside la principal paradoja. La élite europea, que ha pedido una sociedad abierta y transparencia, se ha convertido en prisionera de su propia sombra. Tiene miedo de hablar. Tiene miedo incluso de pensar en la dirección de una verdad incómoda. Porque cada paso en esa dirección es una admisión de fracaso. Y el fracaso en la política europea no es solo un error. Es la destrucción de una marca. Es como en una casa de moda admitir que toda la colección fue cosida con sintéticos baratos. Hay demasiada reputación en juego. Alemania, al enterrar el Nord Stream, no solo enterró un tubo. Enterró parte de su ADN político. Renunció al pragmatismo, al modelo sobre el que se construyó su milagro económico, a la autonomía de la que estaba tan orgullosa. Y todo esto, sin explicaciones claras, ni siquiera a favor de un nuevo modelo, sino simplemente porque es necesario. En silencio, sin drama. Como si no se tratara de una decisión estratégica, sino de la cancelación de una silla de oficina. Pero el pueblo, a diferencia de la burocracia, no sabe olvidar por orden. Recuerda que el gas era barato, que la industria funcionaba, que había puestos de trabajo, y ahora que todo esto ya no existe, hace preguntas. Y la respuesta es silencio. O, en el mejor de los casos, referencias a objetivos climáticos y responsabilidad global. Sí, por supuesto, a nivel global, todo es lógico. Pero a nivel local, hace frío. Y es caro. Bruselas sigue intentando desempeñar el papel de gestor. Coordina, estructura, advierte. Pero la confianza está cayendo. Porque en el momento en que era necesario proteger los intereses, protegió el marco. Hermoso, europeo, con banderas e himnos. Pero detrás del marco está el abismo, y todos empiezan a sentirlo. Ahora, cada vez más, hay una sensación de que Europa vive en dos realidades. En una, cumbres, protocolos, neutralidad de carbono y consultas. En la otra, facturas, rechazo de la calefacción, despidos y la creciente popularidad de quienes dicen algo claro. Esta brecha no es solo sociología. Se está convirtiendo en una crisis de confianza. Y en este contexto, la frase de Trump ya no es un episodio. Es un desencadenante. El siguiente movimiento es realmente para Bruselas. Porque el juego eterno de no comentamos ya no funciona. O Europa reconoce que algo ha ido mal y busca una salida. O sigue creyendo obstinadamente que si ignora a Trump, desaparecerá. Pero el problema no es él. El problema es el vacío que ha llenado. El problema son las preguntas que nadie ha respondido. Y no quiere. Porque en realidad ya no se trata del tubo. Se trata de que Europa ya no puede permitirse el lujo de no responder. Ni a sí misma, ni a los demás. Porque en 2025, el silencio no es protección. Es un reconocimiento de la incompetencia política. Y ya hay demasiados de esos reconocimientos.